Continuamos entonces con el capítulo 7, que nos habla de los sujetos procesales, que son tres: el juez, las partes y los terceros. El juez, nos ubicamos en ese primer sujeto procesal, el heterocomponedor. Como concepto es muy amplio, con base en el artículo 116 de la Constitución, que involucra también a magistrados. Es el titular del órgano jurisdiccional encargado de realizar la función jurisdiccional, o sea, ya aterrizando en la palabra juez, porque el 116, del cual hemos mencionado acá, es todo el tema de jurisdicción y habla técnicamente del heterocomponedor. ¿El juez también es un heterocomponedor? Claro que sí. Pero aquí, pues como sujeto procesal, nos vamos a ubicar en esa figura, en la de juez. Y ya saben que al hablar de juez, hablamos también de magistrados, porque los magistrados son jueces con más experiencia y con más alto grado. Por lo tanto, como titular del órgano jurisdiccional, es él, en esa rama judicial del poder público, ¿cierto?, encargado de realizar esa función, que en el fondo, ¿cuál es? Resolver los conflictos que sean de su competencia. Todos los demás funcionarios, todos los demás empleados, mejor, se consideran funcionarios judiciales o de la rama judicial. ¿Cuáles son las características de los jueces? Tres especialmente: la inamovilidad, sedentarios e independientes. Inamovilidad, ¿qué se refiere? A que no pueden ser separados sino por causas legales. Entonces es una garantía, ¿cierto?, que se constituye porque solo por causas legales. De resto, veremos que cuando adquieren la jurisdicción ya no podrán ser separados. Sedentarios, porque ejercen sus funciones en determinada región, sede o territorio, y esto tiene que ver con el factor territorial, con el ánimo de distribuir a nuestros jueces en todo el territorio nacional, porque la obligación del Estado es administrar justicia en todo el territorio nacional. Y la característica de independiente, quizás la más importante, en un doble aspecto: un aspecto externo, que es de carácter constitucional respecto a las otras ramas del derecho. Sabemos que la Constitución dice que existen tres ramas del poder público en Colombia, pero que cada una tiene su autonomía y su independencia, y ahí viene este tema de aspecto externo. Y el más relevante, que es el aspecto interno, que es respecto a los otros jueces, y es una característica sui generis de esta figura, porque lo vemos permanentemente, diariamente, que no están sometidos a sus superiores jerárquicos. Por ejemplo, nada pasa si un juez de primera instancia, que se denomina cubo, da en derecho una sentencia que una juez no la comparte y la revoca o la reforma. Por lo tanto, pues ahí no pasaría nada y funcionaría esta independencia interna, siendo independientes en el carácter interno, porque desde que se fije su postura jurídica, pues estará protegido o amparado. ¿Qué calidades? ¿Cuáles son los requisitos de la ley, requisitos de ley para ser juez? Ley 270 del 96, en esos artículos 127 y 128, que nos dice que tiene que ser nacional de nacimiento, ciudadano en ejercicio, con toda esa connotación, amarrado, unido de gozar de los derechos civiles, y título de abogado, no abogado titulado, eso no existe, eso es redundante. El abogado, si es ya abogado, pues obviamente es titulado. ¿Quién otorga el título en Colombia? Solo y exclusivamente el Consejo Superior de la Judicatura, previo a revisar unos requisitos. En cuanto a la experiencia que se les exige, pues va en forma jerárquica, como es apenas obvio entenderse, porque por la competencia habrán unos asuntos de menor monta, y así vamos subiendo en la escala jerárquica, y por lo tanto los de mayor monta están destinados a nuestros jueces de mayor jerarquía. Entonces empezamos por la base. Para el cargo de juez civil municipal, juez penal municipal, en fin, tener experiencia profesional no inferior a 2 años, pues como mínimo 2 años para ese primer cargo en la base. Después subimos a jueces civiles del circuito o sus equivalentes por especialidades. La experiencia profesional ya no inferior a 4 años. Y para cargo de magistrado de tribunal,
tener experiencia profesional por lapso no inferior a 8 años. Entonces miren ahí cómo se va cumpliendo, porque para magistrados de altas cortes, que sería el otro rango, ya saben ustedes que se exigen 10 años. Entonces ahí se va viendo cómo exigen en experiencia. Están sometidos a inhabilidades, claro. ¿Cuáles serían en las inhabilidades en que puede incurrir o queda inmerso un juez de la República? Uno, por interdicción judicial. Bueno, esto hay que reevaluarlo porque ya la figura como tal de interdicción no existe por una ley, la ley 1996 de 2019, por afección mental comprobada, todos, obvio, tienen que ser probadas, por medida de aseguramiento que implique privación de la libertad, por obvias razones, ¿cierto? Por suspensión o exclusión de la profesión de abogado, porque saben ustedes que el Consejo Superior de la Judicatura tiene una sala disciplinaria que su quehacer es disciplinario y ahí pueden estar inmersos. No solo, como les exige ser abogados, pues ahí pueden tener una acción disciplinaria que los suspenda, los excluye y serían inhábiles. Responsabilidad por la comisión de un hecho punible con dolo en materia penal, pero no a título de culpa, sino a título de dolo. Destitución de un cargo público en la escala que se exige, y por la ingesta habitual de alcohol o alucinógenos, que es una causal subjetiva y debe probarse bajo esas condiciones, habitual y que comprometa su estatus laboral. No es el simple consumo esporádico, ¿no? Sino que esa ingesta habitual conlleve a tener incidencia directa con el tema laboral. Los sistemas que en Colombia se emplean para designar los jueces. Uno puede ser por elección popular, para los cuales solo está destinado nuestros jueces de paz. En otros países, y nosotros aquí lo veíamos en la historia, los países socialistas, por ejemplo, tienen ese régimen en la elección de los jueces de carácter popular. En Colombia, el único que marca ahí es el juez de paz. Designación por otras ramas del poder público, ya la vimos, para la Corte Constitucional y para el Consejo Superior de la Judicatura, donde intervienen esas otras ramas del poder público. La figura de la cooptación, que también allá la vimos, para la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Y el régimen de carrera judicial, o sea, por concurso de méritos, que se dispone sobre todo para funcionarios. ¿Cómo es la forma de desempeñar el cargo? 3 formas de desempeñar el cargo de juez: o por encargo, o en provisionalidad, o en propiedad. Por encargo, cuando por ausencias temporales se da por un mes, que es prorrogable. Entonces allí se designa a la persona, mire que tiene la condición de juez, pero está por encargo solo por esa ausencia temporal. En provisionalidad, por ausencias definitivas, que se da por 6 meses, o sea, ese lapso de 6 meses se lo reserva el Estado, hoy a través del Consejo Superior de la Judicatura, para entrar a nombrar el que vaya a ocupar el caso en el tercer evento. En propiedad, que es el con el lleno de todos los requisitos. Entonces, bajo esas 3 formas se puede desempeñar el cargo de juez. ¿Cómo adquieren jurisdicción nuestros jueces? Esto es importantísimo, a través de 3 actos administrativos que se dan en ese estricto orden: designación, confirmación y posesión. La designación, ¿en qué consiste ese acto administrativo? Simplemente en el señalamiento de que puede llegar a ser juez, cuenta con 8 días para aceptar o no. Confirmación, la verificación de todos los requisitos. Ya vimos los requisitos, entran a confirmarlos, o sea, es la verificación de que, ejemplo, realmente sea abogado y así esté reconocido por el Consejo Superior de la Judicatura. Y posesión, que ya es el acto material, que es una promesa de carácter social, ¿no? Promesa bajo la gravedad del juramento que va a cumplir cabalmente con sus funciones. Se hace ante el par de la rama ejecutiva y se tienen 15 días ante el par de la rama ejecutiva por su categoría, ¿no? Por eso es que nosotros vemos que los magistrados de alto cargo, ante quien se posesiona, ante el presidente de la República, pero ahí vamos descendiendo. Tribunales, circuito, ante gobernadores municipales, ante alcaldes, en fin. Entre la designación y la confirmación se tienen 20 días si está en Colombia, o 2 meses si está en el exterior, para dar campo a que se cumpla. Esos son los 3 actos administrativos para que una persona en Colombia adquiera la jurisdicción y la calidad de juez: la designación, la confirmación y la posesión.
La insubsistencia del nombramiento. ¿De qué se trata? Dejar sin efecto ese nombramiento por un acto administrativo que tiene que ser motivado y se da la posibilidad de que se ataque, o sea, que se ataque por vía de impugnación o de recurso. Puede ser por no aceptar, por no verificarse los requisitos o por no posesionarse. Mire que está en los 3 eventos de los actos administrativos que acabamos de ver. 2 garantías primordiales para nuestros jueces: la inamovilidad y la remuneración. Ya veíamos la de la inamovilidad, que tiene que ver con el sedentarismo, con el factor territorial, el territorio donde va a ejercer él. Y la remuneración, que es el pago, que sabemos todo, es a través del Estado que percibe pues esos dineros por los impuestos y regalías. Las funciones, entonces lo relativo a la función jurisdiccional y otras de carácter administrativo. Las de carácter jurisdiccional, pues son su razón de ser. Lo que pasa es que como es el titular del despacho, pues tiene unas de carácter administrativo respecto de sus empleados. Pero allí se le han cargado otras de carácter administrativo que han dado al traste con la función de nuestros jueces. ¿Qué derechos tienen? Los derechos laborales, exactamente igual de cualquier empleado en Colombia, ¿no? A sus permisos, a sus licencias, que en la gama laboral lo verán ustedes por voluntaria, por comisión, para desempeñar otro cargo, de maternidad o de paternidad, en fin, a vacaciones, a participar en programas de capacitación y bienestar social y a todo el régimen prestacional. Todos los derechos laborales, claro, también los tienen. Sus deberes, que ya es en aras del cumplimiento de su función jurisdiccional, artículo 42 del Código General del Proceso. Velar por el cumplimiento de la función jurisdiccional con honradez, celeridad, pulcritud, moralidad, ética, faltaría, y lealtad, aspectos de reserva cuando así se lo exija la ley. Observar los términos, el horario, su presentación personal, respeto a los demás y garantizar un trato igual para las partes o los otros sujetos procesales, residir en el lugar de trabajo y, por excepción, contar con permiso del Consejo Superior de la Judicatura, porque como que hay que garantizar el servicio, pues en países tan complejos y diversos como Colombia, si no está en la misma sede, a veces puede presentar dificultad. Por eso, digamos, es un deber de él. Y el de la transparencia en el manejo de su patrimonio, que digamos es también extensivo a todas las personas. ¿Qué poderes? Los poderes en el subsiguiente artículo, que es el 43 del Código General del Proceso, también encaminados todos a un acto procesal que verán ustedes que se denomina de ordenación, instrucción o impulso. Estamos hablando de los poderes, que podría ser la especie, el género serían los actos procesales. Resolver los procesos en equidad, derechos disponibles siempre y cuando lo soliciten las partes y sean capaces o así lo determine la ley. ¿Por qué? Porque su obligación es resolver los procesos en derecho. Acuérdense que son abogados, pero miren que si se dan las condiciones, si las partes así lo solicitan, no es lo común, pero puede darse, pueden resolver en equidad. Rechazar solicitudes improcedentes o dilatorias, sí, y en general remover todos los obstáculos que conlleven a torpedear el proceso. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones cuando sean del caso. Exigir a las autoridades o a particulares información que la parte no haya podido obtener. Pues mira que la primera exigencia es para la parte, pero si la parte demuestra que no lo pudo obtener, entonces el juez entra a través de un poder a conseguir esa información, que es extensiva a identificar y ubicar bienes del ejecutado. Ratificar, sin importar el medio, por el más expedito, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten, y todas las demás que, sobre todo en leyes especiales, le consagre la ley. La sesión de hoy la dejamos entonces hasta acá.